¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos podamos volver a encontrar a través de este medio Radio High 104.3 FM, aquí en Tizayuca, Hidalgo. Estamos nuevamente aquí con la única finalidad de escudriñar la palabra de Dios. Vamos a orar para comenzar nuestro tiempo de estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites pasar, Señor. Gracias, Padre, porque en este tiempo, Señor, tenemos intimidad contigo, Padre. Escuchamos tu palabra a través, Señor, de las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre. Gracias por ese gran privilegio que tú nos das, Señor, de poder tener todavía, Señor, algo de libertad, Padre, para poder estudiar tu palabra, Señor. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor, por mis hermanitos en la fe, Señor, que cada lunes, Señor, están fieles, Señor, a este tiempo para escuchar estos estudios, a los amigos y amigas también, Señor, que cada lunes, Señor, están ahí esperando, Señor, el tiempo, Señor, de este horario para escuchar tu bendita palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús, y te pido, Señor, que cualquier cosa, Señor, que quiera venir a robarnos, Señor, la atención en esta hora, sea echado fuera, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, Señor, que sea tu Espíritu Santo poniendo, Señor, en mi boca, Señor, las palabras correctas, las palabras adecuadas, Señor, sencillas, Padre, en un lenguaje sencillo, Padre, el cual, Señor, pueda ser entendible. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar con nuestros estudios, amados hermanos. La semana pasada estuvimos hablando también, hemos estado hablando sobre el Evangelio de Juan, en específico hemos estado hablando de Juan, ¿verdad? De cómo Juan nos narra determinadas actividades que Jesús realizaba y sobre todo, ¿verdad? Esos grandes y preciosos milagros, esa misericordia que Jesús, ¿verdad? Iba desbordando en cada lugar a donde él iba. Y la semana pasada, pues no fue la excepción. La semana pasada hablamos sobre cómo Jesús, ¿verdad? Sanó a un paralítico y cómo también, ¿verdad? Da vida a los muertos. Y eso no solamente hablando físicamente, sino también espiritualmente. Hablábamos de cómo el Señor, ¿verdad? Da vida físicamente, aún el día de hoy el Señor puede resucitar muertos, tiene el mismo poder y autoridad para hacerlo, pero también da resurrección al creyente, ¿verdad? A todo aquel que creemos en Él y que si se llega el tiempo, ¿verdad? De que tengamos que partir a la presencia del Señor y aún no ha venido Jesús, sabemos que cuando Jesús venga por su iglesia, si estamos ya, no estamos en este plano, sabemos que vamos a ser resucitados. Y también hablamos sobre el aspecto de cómo el Señor da vida espiritual a todo aquel que cree en el nombre de Jesús. Aquel, decíamos, ¿verdad? Que cada uno de nosotros, antes de venir a Cristo, éramos como muertos vivientes, andábamos ahí, ¿verdad? Aparentemente vivos físicamente, pero espiritualmente estábamos muertos. Pero el Señor, cuando venimos a Él nos da vida, Él resucita, ¿verdad? Al espíritu que hay en nosotros, ese espíritu humano que está ahí desfallecido, muerto, y el Señor lo levanta. Y entonces ese espíritu, ¿verdad? Al venir el Espíritu Santo a nuestras vidas, tiene hambre, tiene sed de su Creador, de su Salvador. Y es así también como el Señor Jesús nos habla. En Juan 5:24 hablábamos, ¿verdad? De que el Señor nos decía que todo el que crea en el Señor Jesús, ¿verdad? Pues tiene vida. Amén. Y hemos pasado, creemos en Él y pasamos de muerte a vida, es decir, pasamos de andar en este mundo como muertos vivientes, pasamos a tener vida y vida que trasciende, vida en abundancia, vida que va a una eternidad a allá con nuestro Señor Jesús. Te decía yo la semana pasada que nuestra ciudadanía no está en este mundo, en esta tierra. Nuestra ciudadanía está mucho más allá, está allá en los cielos. Dijo el Señor, voy pues
a preparar lugar para ustedes. Si así no fuera, no se los diría. Por lo tanto, voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, el Señor Jesús nos prometió que fue a preparar un lugar para ti y para mí, para que cuando nosotros seamos llamados, si es que somos llamados antes o bien, ¿verdad? Viene Él por su iglesia y aún estamos vivos, vamos a su presencia. Ajá. Y hoy vamos a hablar de otro milagro más del cual nos habla Juan. Ya lo hemos hablado, no lo hemos hablado lo hemos trastocado, no hemos hablado muy a profundidad, pero hoy vamos a hablar sobre cómo el Señor Jesús alimentó a una multitud de, de, de una manera milagrosa. Hay que recordar, ¿verdad? Que el Señor Jesús en Juan 6:48 nos dice, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Entonces, el Señor es nuestro pan diario, nuestro alimento diario. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Juan 6, del 1 al 14. Dice la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar, es decir, estaba hablando, ¿verdad? Aquí cuando Juan nos habla que después de esto, pues nos está hablando del milagro de cómo resucitó a la hija de Jairo, ¿verdad? Y de cómo sanó al paralítico. Entonces, nos habla Juan que después de que sucedió todo esto, ¿verdad? Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, y dijo a Felipe, ¿de dónde? Y dijo Felipe, ¿verdad? Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, es decir, Jesús le dijo esto a Felipe para probarlo, ¿verdad? Porque Jesús mismo sabía que estaban pues en un lugar de alguna manera eh, lejano, ¿verdad? A un lugar donde ellos pudieran adquirir víveres, pudieran adquirir comida, pudieran adquirir pan. Y por eso le pregunta, ¿verdad? Cuando el Señor voltea parado en ese monte, ¿verdad? Y voltea a ver, se da cuenta de la gran multitud que lo seguía, de esa gente que lo buscaba, porque indudablemente yo creo que escuchaban de la popularidad de Jesús porque sanaba gente, porque era misericordioso. Y pues yo creo que mucha de esa gente, como actualmente sucede, ¿verdad? Escucha de milagros de Jesús y asisten por un milagro porque tienen una necesidad, pero al poco tiempo se vuelven a ir, ¿verdad? Y eso sucedía también en ese tiempo, ¿verdad? Había mucha gente que lo seguía, adquirían lo que necesitaban y se apartaban. Habían otros que no, que continuaban siguiendo a Jesús, ¿verdad? Y entonces cuando él le pregunta a Felipe, ¿verdad? ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Él lo decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y entonces Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían, es decir, que se les repartía no en porciones pequeñas, sino cuanto la gente pedía se les daba. Y dice, cuando se hubieron saciado, dijo a los discípulos, es decir, Jesús les dijo a los discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo.
Imagínate, qué extraordinario. Aquí nos narra Juan también este magnífico milagro, ¿verdad? Vemos a que infinidad de gente iba buscando a Jesús, ¿verdad? Y él nunca, ¿verdad? Hizo acepción de personas. Él nunca dijo, ¿saben qué? Que nada más estas personas voy a atender y estas no. Él atendía a todo el necesitado. ¿Te acuerdas de aquella viuda de Maús de Maús, perdón, de que, aquella viuda que decía, este, que iba a ir a enterrar a su hijo, ¿verdad? Esta mujer, ¿verdad? Ni siquiera, fíjate qué extraordinario, porque esta mujer ni siquiera tenía la mente para ver la multitud que iba con Jesús. Ella iba ensimismada en su problema, acababa de perder a su hijo, iban a irlo a enterrar, iba una procesión acompañándola, ¿verdad? Para darle sus respetos, pero ni siquiera tomó en cuenta que estaba Jesús. No, no, para ella, eso para ella no era importante qué personaje estaba ahí. Ella estaba metida en su grave problema, en su situación, porque era su único hijo, era la vida de Naín. Entonces, dice la palabra de Dios que cuando Jesús vio a esta mujer, yo creo que la debió de haber visto Jesús sumamente angustiada, afligida, triste, demacrada, que el Señor dice que tuvo misericordia de ella. Y entonces le dijo, ¿verdad? Que su hijo, ¿verdad? No estaba muerto. El Señor lo resucitó y le entrega a esta mujer a su hijo. ¿Qué estamos viendo aquí? Que aunque la gente en un momento dado ni siquiera le pedían un milagro, el Señor sabía, conocía la necesidad de cada persona. Él siempre, ¿verdad? Nos cuida enviando su sol eh, y su agua para, para que crezca eh, pues las cosechas, ¿verdad? El trigo, la cebada, el frijol, el arroz, todo ello, ¿verdad? El Señor siempre está al pendiente. El Señor envía, ¿verdad? La lluvia a su tiempo. Y Él siempre está al cuidado de nosotros. Y Él tiene ese cuidado para cada uno de nosotros, para que nunca nos falte nada. Y hoy precisamente vamos a estudiar a ese respecto de cómo Jesús, con su grandioso poder, ¿verdad? Hizo pan en un momento sin esperar que creciera la cebada. Es decir, él no estaba cerca de un lugar donde estuviera la cebada y donde ya se pudiera cosechar, ¿verdad? No, él en ese momento lo único que pensó fue en la necesidad de toda esa multitud. Hay que recordar, hermanos, y que no se nos olvide, que el Señor Jesús en ese momento estaba eh, eh, en en su forma humana. Él no estaba con su poder divino. Él había dejado a un lado su divinidad para cumplir de pies a cabeza el propósito para el cual había sido enviado a esta tierra. Entonces, hay que recordar que cada milagro que él realizó, lo realizó yendo del Espíritu Santo, hermanos. Esto quiere decir, cuando el Señor nos dice que, le dice a sus discípulos que va a enviar al Consolador para que no estemos solos, para que Él nos recuerde todo lo que Él nos dijo, todo lo que Él nos enseña, y no solamente eso, sino que Él nos envía al Espíritu Santo para que nos capacite, para que a través de Él, porque Él es el que hace el milagro, perdón, Él es el que realiza el milagro, hermanos. Entonces el Espíritu Santo habita en nosotros y nosotros somos únicamente la herramienta a través del cual el Espíritu Santo obra de manera extraordinaria. No olvidemos que el Espíritu Santo también es Dios. Entonces, Jesús eh, en su humanidad, él estaba lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, él realizaba todos y cada uno
de estos milagros. Y el Señor le dijo a sus seguidores, a sus discípulos, ¿verdad? Cuando se asombraban de lo que hacía el Señor, les decía, no te asombres tanto de esto, ¿verdad? Y el Señor decía además, ¿verdad? Y les decía, no te asombres de esto, más bien, preocúpate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Y en otra parte de la Sagrada Escritura, el Señor decía, cosas mayores que estas que ven que yo estoy haciendo, ustedes las harán. ¿Y qué quiere decir el Señor? Siempre y cuando ustedes permanezcan en mí, si ustedes se alejan, si ustedes se retiran, si ustedes dan la vuelta y se van, no van a poder hacer este tipo de cosas. Necesitan estar llenos del Espíritu Santo. Y entonces aquí vamos a ver cómo Juan de una manera maravillosa nos va narrando, ¿verdad? Acabamos de leer cómo nos fue narrando este milagro tan extraordinario, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús provoca la situación para que puedan ver, ¿verdad? Con quién está la multitud, para que la gente puedan darse cuenta de que es el mismísimo Hijo de Dios que está con ellos. Y entonces cuando él le hace esta pregunta a Felipe, se la hace con un propósito, hermanos. Cada cosa que el Señor permite, cada que el Señor nos habla de algo, tiene un propósito para nuestras vidas. Y aquí había un propósito cuando Jesús le preguntó a Felipe, ¿verdad? ¿Dónde compraremos, verdad? ¿Dónde vamos a adquirir alimento para estas personas? Y entonces Felipe dice, ¿verdad? Un tanto así como, yo creo que, así como pues no sé, a lo mejor un tanto como no sabiendo qué contestar, ¿verdad? Diciendo, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, ¿qué respuestas esperas que yo te dé, verdad? Y lo único que opta por decir, Felipe le dice, bueno, es que ni siquiera, ¿verdad? Porque incluso le habla de una cantidad aquí, ¿verdad? Él le dice, ¿verdad? Ni siquiera con 200 denarios que compráramos de pan pudieran ser suficientes para poder darle de comer a todas estas personas. Pero había uno, ¿verdad?, de sus discípulos que estaba por ahí cerca, tal vez medio escuchando la conversación de Jesús con Felipe, ¿verdad? Y entonces se acerca, ¿verdad?, a Andrés y le dice, mira, Señor Jesús, aquí hay un niño, ¿verdad? Aquí hay un muchacho que trae con él 5 panes de cebada y 2 pescados. Imagínate, ahí ya comienza, yo creo que la fe de Andrés, porque él dijo, él sabía, ¿verdad? Yo creo que Andrés sabía de antemano que esos 5 panecillos y esos 2 peces, pues no era nada para la multitud, pero él sí estaba entendiendo que estaba alguien con un poder sobrenatural entre ellos y que él iba a solucionar el problema que había en ese momento. Y el Señor Jesús, yo creo que viendo la fe de Andrés, ¿verdad? Que aunque a lo mejor Andrés todavía no podía distinguir entre su grande fe y entre otra cosa, él va y le dice a Jesús. Pero Jesús que lo sabe todo, ¿verdad? Él discernía, ¿verdad? Él sabía porque él tenía el espíritu de sabiduría, él estaba lleno del espíritu, ¿verdad? Y acuérdate que son 9 dones, y dentro de esos 9 dones está el espíritu de sabiduría, el espíritu de discernimiento, y el Señor sabía que Andrés estaba confiando en que Jesús iba a solucionar el problema, que él sabía a quién acercarse. Y entonces el Señor Jesús, ¿verdad? Vemos en esta parte de la palabra, ¿verdad? Que una vez que, este, que él le comenta, ¿verdad? Después de ver esta parte donde van y llegan a este lugar y eh, ellos estaban, ¿verdad? Ahí en este lugar que nos narra la palabra de Dios, al lado del mar de Galilea, ahí el de Tiberias, y dice que
Entonces llegaron ahí y se subieron a ese monte y allí estaban, porque indudablemente, hermanos, acuérdate que cada vez que Jesús cambiaba de escenario, por así decirlo, de lugar donde él iba a estar con las multitudes para hablarles de las buenas nuevas, para realizar de alguna manera esa misericordia con la gente, los judíos seguían buscando la manera de encontrar un plan para matar a Jesucristo. Y pues nosotros a lo mejor en este tiempo decimos, bueno, pero ¿por qué? Si lo que nosotros leemos en la palabra y en la narrativa de Juan, que fue un testigo presencial, ¿verdad? Porque estuvo ahí, él lo pudo ver con sus ojos, lo pudo palpar con sus manos, ¿verdad? Podemos decir que esto era verdad, lo que nos narra Juan, ¿verdad? Esta experiencia que vivió al lado de su maestro. Y podemos decir, bueno, si Juan nos está narrando cosas tan maravillosas, ¿cuál era la razón por la que los judíos lo querían matar? Si todo lo que hacía era bueno para beneficio del pueblo, para beneficio de la humanidad de ese momento. Pero sin embargo, fíjate que habían dos razones principales por la cual los judíos procuraban matar a Jesucristo. El primero, que habían encontrado una razón aparentemente para ellos de mucho peso, y era que Jesús se atrevía a hacer milagros en el día de reposo. Y el pretexto número dos decía que Dios era su padre, es decir, que también buscaban matarlo porque ellos llegaban a la conclusión de que Jesús, ¿verdad? Era un farsante que andaba diciendo que era hijo de Dios porque él decía que Dios era su padre. Entonces, al decir que Dios era su padre, se estaba haciendo igual a Dios y esas eran las dos razones de peso que ellos encontraban para matar a Jesucristo. En Juan 5:19 podemos ver. Dice, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que hace, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, cuando el Señor les dijo esta palabra, obviamente para ellos se escandalizaron de tal manera, porque cuando Él decía, mi Padre trabaja hasta hoy y yo trabajo como mi padre. Y lo que yo hago no lo hago por mí mismo, porque yo tomo esa decisión, sino porque lo que veo hacer al padre, eso mismo hago yo también. Y entonces ellos indudablemente sabían que se estaba refiriendo a Dios y eso los enloquecía, los volvía locos, ¿verdad? Porque eran hombres, ¿verdad? Pero tan cerrados en su entendimiento, aunque decían conocer la ley al dedillo, estaban totalmente cegados por sus necedades, por su legalismo y por tantas cosas que ellos habían vuelto la ley de Jehová a su conveniencia, a lo que ellos decían. Yo creo, ¿verdad? Que ellos llegaron a hablar ya más con autoridad de ellos mismos que con la autoridad de Dios. Entonces ese era su coraje. Ellos sentían que ellos eran los únicos con el derecho para decir, nosotros podemos hacer esto porque pues prácticamente, ¿verdad? Nosotros somos los elegidos de Dios. Entonces ellos estaban sumamente enojados. Y por esa causa, ¿verdad? A causa de esta situación de que los vio tan encolarizados, Jesús salió de Jerusalén por un tiempo y decidió irse a Galilea, ahí junto al mar de Galilea. Y la gente seguía a Jesús porque querían ser sanados, deseaban bendición para sus hijos y le querían hacer muchas preguntas, porque era un pueblo que veían tantos milagros en el Señor Jesús, que habían muchas preguntas en ellos, querían saber si Él era el Mesías prometido, si Él era su Salvador, si Él era enviado de Dios. ¿Verdad? Entonces tenían tantas y tantas preguntas que hacerles. Y con tanta gente, pues no tenía ni un momento para descansar ni para comer el Señor Jesucristo. Y Jesús y sus discípulos decidieron cruzar al otro lado del lago para descansar. Y ahí, ahora sí,
tendría tiempo para platicar, para hablar con la multitud. Pero la gente corrió, bueno, para platicar primeramente con sus más allegados, ¿verdad? Pero cuando la gente vio a Jesús, comenzó a correr hacia él, ahí por la orilla del mar de Galilea, para llegar al otro lado a pie. Ellos buscaban el lugar menos profundo, ¿verdad? Para poder llegar hasta donde estaba Jesús. Y Jesús amaba tanto a la gente que quería ayudarles todo el tiempo y él se olvidaba incluso de ingerir alimentos, ¿verdad? ¿Te acuerdas que decía el Señor Jesús? Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Porque acuérdate que dice la palabra de Dios en Mateo 4:4, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y su alimento principal de Jesús, como debe de ser para nosotros también, es hacer la voluntad del Padre. Y entonces, imagínate, yo creo que todas esas personas que acudían corriendo hacia donde estaba Jesús, parecía como un inmenso rebaño, ¿verdad? Un montón de ovejitas que corrían hasta su pastor, a ese maravilloso pastor que era Jesucristo, que con mucha ternura y compasión Jesús los atendía a todos y a cada uno, así como un buen pastor, ¿verdad? Cuida sus ovejas y las sana. Ya hemos hablado en otros estudios, ¿verdad? De cómo un buen pastor, ¿verdad? Hablando materialmente, físicamente, podemos ver a un pastor cómo se preocupa por sus ovejas, los lleva, ¿verdad? A los mejores pastos. Y si alguna ovejita, ¿verdad? Está dañada, busca la manera de sanarla, de cuidarla. Y así el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando veía esta multitud, yo creo que los veía como una cantidad tremenda, un rebaño inmenso de ovejitas que corrían hacia él como ese gran pastor maravilloso que era para todos ellos y que lo sigue siendo para cada uno de nosotros. Y él atendía cada necesidad de esos borreguitos. Pero nos encontramos aquí en lo que acabamos de leer, pues que esa multitud, ¿verdad? Ya lo habían seguido, incluso ya se hizo tarde y pues obviamente tenían hambre. Y los discípulos querían despedir a la multitud. Ellos, sus planes no era pensar que darles de comer. Ellos querían despedir a toda esta multitud porque ellos sabían de antemano que no llevaban nada para darles de comer y mucho menos había un lugar cercano donde ellos pudieran adquirir, ¿verdad? Provisiones para poder alimentar a toda esta multitud. Pero Jesús tomó una decisión muy diferente a los que ellos estaban pensando. Jesús pensó en darles de comer. Fíjate qué maravilloso, porque además de pensar en darles de comer materialmente, físicamente, darles el pan, el Señor también estaba pensando en alimentarlos espiritualmente, porque lo que iba a suceder en ese momento no solamente los iba a alimentar físicamente, sino también iban a ser alimentados espiritualmente a través de este gran milagro que Jesús iba a realizar. Era verdad que ellos, ¿verdad? Para ellos eso sería imposible, pero a más de uno de ellos se les había olvidado una cosa bien importante, que para Cristo no hay nada imposible. Él ya tenía planes para alimentar a toda esa multitud de gente, pero quería ver si cada uno de sus allegados, ¿verdad? Confiaban en él y él quería probar su fe. Él quería ver qué tanto habían avanzado en su fe. Y te decía yo hace un momento que Andrés fue uno, ¿verdad? De los que llevó los panecillos, porque él vio a este muchachito con sus 5 panes de cebada y sus 2 pececillos, y en ningún momento lo vio como algo sin importancia, sino dijo, yo se los llevo al maestro y que él haga lo que tenga que hacer, ¿verdad? Y sí, eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Maravillosamente. A lo mejor nosotros pensamos casualmente, ¿verdad? Este jovencito traía esos 5 panes y sus 2 peces, pero sabemos que todo tiene un propósito en el Señor.
Y de repente vemos, ¿verdad? A Andrés que vino a Jesús y vino corriendo, trayendo a este jovencito delante de Jesús. Ojalá, ¿verdad? Ojalá seamos así como Andrés y llevemos a mucha gente a los pies de Cristo. Lo llevemos ahí. Así como Andrés corrió, llevó a este jovencito con estos panes, así nosotros también podamos llevar a mucha gente a las plantas de Cristo. Amén. Y dijo, ¿verdad? Aquí hay un muchachito y él tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero aún con todo, de repente él pensó y dijo, pero ¿sabes qué, Jesús? ¿De qué nos sirven estos 5 panes y estos 2 pececillos con toda esta multitud? Pero Jesús, en lugar de decirle, tienes razón, su respuesta fue, ¿sabes qué? Díganles a todos que se recuesten en la hierba, que se recuesten en el pasto, que se recuesten, porque Jesús estaba por llevar a cabo un grandioso milagro. Y la palabra de Dios acabamos de leer, ¿verdad? Cuánta gente es la que seguía al Señor? Dice aquí la palabra que habían 5,000 varones. Estamos hablando de que no se están mencionando ni a las mujeres ni a los niños, ¿verdad? Entonces quiere decir que no solamente eran 5,000, probablemente eran mucho más. Digamos que a lo mejor de esos 5,000, a lo mejor, ¿qué te gustan? 3,000 fueran hombres con familia, entonces ya eran 5,000 más 3,000 esposas de esos 3,000 hombres, ya estamos hablando de 8, ¿verdad? Y si a esos 8 le aumentamos los niños, vamos a poner que de esas familias cada uno tuviera por lo menos 2 niños, ¿verdad? Entonces multiplicamos otros, si eran 3,000, estamos hablando de 6,000 niños. Entonces estamos hablando de 8, aproximadamente 14,000. Esa es una cuenta, esa es eso es mi pensamiento. No lo dice la palabra de Dios, pero la palabra de Dios nos habla de 5,000 hombres, 5,000 varones, ¿verdad? Sin mencionar a las esposas ni a los niños y niñas. Entonces, yo hago esa pequeña cuenta, ¿verdad? Pensando en que, bueno, que si algunos fueran casados y tuvieran hijos, pues hagamos una cuenta aproximada de 14,000 personas, hermanos. Aproximadamente a lo mejor 14,000. Bueno, vamos a pensar que no sean 14, que sean 10, que sean 12. El chiste es que no se quedaba la cuenta en 5,000 personas, ¿verdad? Entonces, estamos pensando que cuando ¿verdad? Cuando este milagro se lleva a cabo por Jesucristo, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que Jesús tomó el pan y los pescaditos y le dio gracias al Padre Celestial. Porque Jesús, acuérdate, y siempre que leemos en la palabra Jesús, siempre daba gracias al Padre antes de realizar algún milagro. ¿Te acuerdas que decía, gracias Padre, porque sé que siempre me escuchas? Es decir, que lo que él hacía, sabía que estaba haciendo la voluntad del Padre y era respondido inmediatamente su petición. Nosotros podemos tener la misma respuesta que Jesús. Nosotros somos obedientes. Tenemos la certeza, así como Jesús, de decir, Señor, gracias, porque sé que tú siempre me has escuchado. O andamos así medio rebeldones y entonces a lo mejor no recibimos una respuesta de inmediato. ¿Tomamos tiempo para ello o nos apresuramos a ponernos a cuentas? Nos apresuramos a orar para estar en la línea correcta con el Señor. Hagámoslo lo más pronto posible, hermanos. Pongámonos en la brecha, pongámonos en el camino correcto para que nosotros también como Jesús podamos
cuando pidamos algo conforme a la voluntad del Padre, decir, gracias Señor, porque sé que tú siempre me escuchas. Jesús entonces partió el pan y los pececillos. Y cuando todos estaban satisfechos, fíjense, el Señor multiplicó de tal manera el pan. Imagínense, yo a veces me quiero imaginar esa escena, que de repente hubo una multitud, ¿verdad? Una cantidad extraordinaria de pan y de pececillos, ¿verdad? Y todos empezaron a comer, pero no crees que comieron de que, ay, tú nomás te doy un pan y un pez, no, les dieron hasta saciarse. Es decir, que si alguien, ¿verdad? Alguno decía yo, dame 2 panes o dame 2 peces, se les daba, hermanos. O sea, no se les dio contado el alimento, sino que el Señor Jesús dio la orden de que comieran hasta saciarse, ¿verdad? Y cuando todos ya estaban satisfechos, les dijo a sus discípulos el Señor Jesucristo, bueno, pues ya todos están satisfechos, pues recojan todo lo que sobró para que nada se pierda. ¿Y sabes qué? ¿Cuánto nos dice aquí la palabra de Dios? Porque acabamos de leerlo, ¿verdad? ¿Cuánto recogieron? Dice la palabra de Dios que recogieron 12 cestos, uno por cada discípulo. Imagínate qué tremendo. 12 eran sus discípulos y recogieron 12 cestos. Yo no quiero pensar que a lo mejor eran canastitas, probablemente eran canastas grandes, ¿verdad? Entonces, imagínate, cuando después de saciar su hambre material, la gente comienza a creer en Jesús, porque así lo dice en Juan 6:14. Mira lo que dice Juan 6:14. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces, hay muchos de aquellos, ¿te acuerdas que muchos iban buscando milagros, buscaban sanidades, buscaban algún milagro para su vida, ¿verdad? Pero muchos, decíamos hace un momento, que muchos iban también con muchas preguntas, porque veían hacer a Jesús muchas cosas que un hombre común no podían hacer. Entonces todos, así como Nicodemo decía, indudablemente Dios está con este hombre, porque un hombre común no puede hacer lo que este hombre hace si Dios no está con él. Entonces, mucha de esta gente llevaba esa mente de preguntarle, de que Jesús les aclarara si él era el Mesías prometido, si él era el Salvador que había sido prometido allá en el Antiguo Testamento y que ellos lo estaban esperando con ansias, sin que Jesús se los declarara con sus labios. La gente comenzó a creer al ver este milagro. La gente comenzó a decir, como acabamos de leer, verdaderamente es el profeta que Dios prometió enviarnos. Este Jesús es ese profeta que Dios prometió enviarnos y que nos habló, nos lo prometió a través de los profetas. Él es nuestro Salvador. Y todos estaban gozosos, contentos, estaban llenos de alegría, de saber que ahí estaban cerca de su Salvador, cerca del Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Entonces, imagínate qué extraordinario. Y nosotros saber que ese mismo Jesucristo que fue prometido allá en el Antiguo Testamento es el mismo que vino y que murió por ti, por mí. Y que sigue teniendo su sacrificio, el mismo poder que tuvo desde el mismo momento en que fue crucificado. Y que esa sangre tiene el poder para limpiar los más oscuros y terribles pecados que puedas tener. Dios puede limpiarte, Dios puede sanarte, Dios puede perdonarte, porque Él tiene la autoridad para hacerlo. Él se ofreció como un sacrificio en lugar nuestro. Él tomó nuestro lugar, ese lugar que nosotros merecíamos por nuestra iniquidad. El Señor Jesús
fue a esa cruz a tomar nuestro lugar y caer sobre él, sobre su persona, todo, todo el rigor de la ley de alguien que cargaba los pecados del mundo. Por eso es que cuando Jesús murió, ¿verdad? Cuando Jesús estaba por morir, él clamaba a su Padre porque él sentía que el Padre ya no lo escuchaba porque en ese momento él cargaba todo el pecado del mundo y Dios no puede tener ninguna conexión con el pecado. Pero cuando Jesús muere, él es sepultado y al tercer día resucita porque Dios le dio esa autoridad de poner su vida y de volverla a tomar. Y él ahora tiene la autoridad para perdonar pecados. Él está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de los que aceptamos a Jesús, de todo aquel que viene, de todo aquel que pone su confianza en Jesús y que lo toma por Señor. El Señor Jesús dice y se pone en la brecha por cada uno de sus hijos y dice, mira Señor, dale una oportunidad más. Mira que yo morí por él. Mira que yo sé lo difícil que es estar allá abajo. Pero ¿sabes qué? Él va a poder hacerlo porque tiene al Espíritu Santo de su parte. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Qué importante y qué maravilloso que ese mismo Jesús, ¿verdad? Que además de que les dio el alimento físico, recibieron el alimento espiritual. Pudo alimentarlos de él, de su esencia, de su poder. Y así lo sigue siendo hasta el día de hoy. Él es el pan vivo que descendió del cielo y que nos alimenta con su palabra que es vida y con ella vivimos porque emanamos. Cuando nosotros venimos a su palabra, la estudiamos, la escudriñamos, la devoramos, la retenemos y la ponemos por obra, esa palabra nos da vida y emanamos vida y podemos a través del mensaje de salvación atraer otros a tener vida en Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos entonces aquí este hermoso milagro que realizó Jesús con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y así con ello, el Señor, a su vez, también nos habla de que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Amén. También nos habla Juan sobre otra situación, ¿verdad? Sobre que Jesucristo es la luz del mundo. Mira, vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en Juan 9, 13 al 34. Dice la palabra de Dios, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, imagínate, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, es decir, habían discusiones, no llegaban a una conclusión entre ellos, no llegaban a ningún acuerdo. Entonces volvieron a decirle al ciego, este ciego hay que recordar que era un ciego de nacimiento. Dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos tampoco nosotros lo sabemos. Edad tiene para preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador.
Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Imagínense qué tremendo, ¿no? Que este hombre mejor, ¿verdad? Que había sido ciego, que probablemente no tenía ninguna instrucción en las sagradas escrituras, en las profecías, les da toda una cátedra a estos hombres que eran conocedores de la Torá, de la Biblia. Imagínense qué tremendo, ¿no? Que les da toda una cátedra. Y aquí, pues vemos algo tremendo, ¿no? Y mira, antes de que comencemos, ¿verdad? A ir desmenuzando esta parte de la Sagrada Escritura, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Juan 8:12. Dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjate qué maravilloso esta pasaje de la Sagrada Escritura que acabamos de leer, donde Juan nos está narrando, ¿verdad? Cómo Jesús dio vista a un hombre que era ciego de nacimiento, ¿verdad? No era un hombre que había tenido un accidente y había perdido la vista repentinamente, no, era un hombre que desde que salió del vientre de su madre era totalmente ciego. ¿Verdad? Y cuando nos habla aquí de un hombre, queremos pensar que a lo mejor era un hombre, a lo mejor en sus 30 años, ¿verdad? Porque no dice un joven, no dice un muchacho, probablemente era un hombre que ya, si no los traspasaba los 30, probablemente llegaba a los 30, ya era un hombre, ¿verdad? Y tanto que vemos a sus padres diciéndoles, ¿verdad? Edad tiene para contestar él. Pregúntale a él, a nosotros no nos pregunta. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, cómo Jesús habla de que Él es la luz del mundo y que todo aquel que le sigamos a Él, no andaremos en tinieblas, sino que la luz de la vida estará en nosotros. Es decir, que no importa, hermanos, no importa la circunstancia, el valle de sombra, de sombras, incluso dice la palabra de sombra de muerte por el cual nosotros atravesemos, llevamos la luz de la vida con nosotros. Jesús nos va acompañando. Tenemos la certeza de que no vamos a caer en un hoyo, porque hay alguien que nos va dirigiendo, que es nuestra luz, que es, dice que la palabra de Dios es esa luz que nos alumbra, es esa lámpara que va alumbrando nuestro camino para no caer en los engaños del enemigo, para no tropezar con las farsas del enemigo. Y aquí estamos viendo, ¿verdad? Una sanidad física, porque las lámparas, físicamente hablando, ¿verdad? Nos sirve precisamente para alumbrar cuando no hay, andamos en un lugar oscuro, ¿verdad? Apenas hace poquito daba yo un estudio a mis niños, tengo unos niños adolescentes a los que les doy clase, y les hablaba yo al respecto. Y les decía yo que si uno entra a una cueva, ¿verdad? A una cueva sin oscura, forzosamente necesitamos a un artefacto que nos sirva de luz, ¿verdad? Y si entramos a esa cueva, necesitamos una lámpara, necesitamos una antorcha, necesitamos algo para poder ver en dónde pisamos, para poder ver los peligros que están en esa cueva. Déjame decirte lo mismo que le decía yo a mis niños. El mundo, amados hermanos, es una
inmensa cueva, oscura y peligrosa, que si andamos en ella, vamos a caer en los más terribles peligros. Pero si nosotros, en esta enorme cueva tan peligrosa que es este mundo, tan lleno de oscuridad, nosotros llevamos la palabra, la estudiamos, esta palabra preciosa nos va a dar la luz de la vida, nos va a abrir el entendimiento y vamos a ver claramente cuáles son los lugares que no debemos de atrevernos a tocar, cuáles son los lugares por los cuales no debemos de transitar, porque son peligrosos para nosotros, porque donde quiera que caminemos hay caminos minados para nosotros como cristianos, porque el enemigo, este es su territorio, este sistema está bajo su dominio y él procura ponernos campos minados. Y si nosotros no estamos bien llenos de la palabra de Dios y la ponemos por práctica, caeremos con facilidad en esos campos minados que el enemigo ha puesto en esta enorme cueva oscura y peligrosa que es el mundo, amados hermanos. Entonces, necesitamos una luz y esa luz es la palabra de Dios. Necesitamos la luz físicamente para leer, ¿verdad? Para ver por dónde caminamos, para ver qué peligros hay en la oscuridad. Y te hago ahorita una pregunta. ¿Acaso la luz le servirá a alguien que carece de vista física? Obviamente que no, ¿verdad? La luz es para el que ve. Para el que está ciego no le sirve de nada. Y hoy vamos a aprender, amados hermanos, vamos a aprender cómo es que pueden haber personas que los podemos ver con unos ojos preciosos, ojos azules, ojos verdes, ojos color miel, y que están preciosos, pero que son ojos que están ciegos. Fíjense qué tremendo, ¿no? Tener ojos preciosos que Dios puso en el cuerpo, en el rostro de una mujer o de un hombre, pero que pueden estar totalmente ciegos. Porque son personas ciegas que no distinguen, son de corazones duros, de mentes que rechazan la palabra de Dios y que por lo tanto no ven, no ven la grandeza, el poderío de ese gran Salvador que les ofrece, el perdón de sus pecados, la salvación de su alma, la vida eterna. Cristo, amados hermanos, es la luz del mundo. Pero cuando una persona que quiere que Cristo le alumbre, es como si esa persona con esos hermosos ojos estuviera ciega. Y cuando esa persona, ¿verdad? Le hablamos de Jesucristo y viene a Jesucristo, ¿verdad? Viene buscando la luz de Jesús. Esos hermosos ojos toman brillo porque empiezan a ver ya no lo físico, sino lo espiritual, amados hermanos. Esos hermosos ojos espirituales son abiertos y comienzan a ver lo que sus ojos físicos y bonitos no alcanzaban a ver. Amén. Porque era como si estuvieran ciegos y de repente les son abiertos los ojos como este ciego del cual acabamos de ver su historia. Imagínense para este hombre que desde niño, desde que salió del vientre de su madre era ciego y después de tantos años de repente fueron abiertos sus ojos y pudo ver. Lo primero que vio fue la luz del mundo. Pudo ver esa luz que alumbró sus ojos y que le quitó esa ceguera física que él tenía. Y que además de quitarle la ceguera física, le quitó la ceguera espiritual. Tanto que lo vemos disertando, lo vemos hablando con los fariseos como todo un experto en la palabra. Les habla con una fluidez de lo que Jesús hizo. Y les dice, ¿verdad? Si fuera pecador, Dios no escucha a los pecadores, pero a este Dios lo escuchó. Quiere decir que él viene de parte de Dios. Entonces, vemos qué maravilloso cómo Jesús, ¿verdad? Le dio vista a este ciego. Y cuando los discípulos le preguntaron a Jesús,
quién había pecado, porque acuérdate, ¿verdad? Que ya los fariseos le dijeron, ay, tú naciste del pecado, por eso estás todo ciego y vienes aquí a darnos cátedra. Y entonces se enojan y lo expulsan, porque hay que recordar que el enemigo le cerraba sus oídos de tal manera que cuando oían la verdad, los hombres empezaban a ponerse tensos, a ponerse enojados, a ponerse iracundos, porque no soportaban escuchar las verdades divinas. Eran hombres que con la boca decían que eran hijos de Dios y que escuchaban, ¿verdad? A Moisés, pero era mentira, les dijo el Señor Jesús, ¿verdad? En el estudio pasado que vimos, les dijo Jesús, si a Moisés le escucharas y le creyeras, creerías en mí, porque de él habló Moisés, ¿verdad? Es decir, de mí estaba hablando Moisés. Si tú creyeras en lo que él hablaba, estarías creyendo en mí, porque él me describió y tú no alcanzas a ver que soy ese que describe Moisés. Y entonces, cuando escucharon, yo creo que esta discusión probablemente, pues les quedó yo creo que a los discípulos, ¿verdad? Esto es algo que yo estoy agregando, no lo dice la palabra, pero yo quiero pensar que probablemente escucharon y entonces les quedó el gusanito, ¿verdad? Y se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿verdad? Que quién había pecado, si el hombre había pecado, el hombre que estaba ciego, o si habían pecado sus padres y por eso había nacido ciego. ¿Y sabes qué les contestó Jesús? Jesús les dio la respuesta más sabia. Jesús les contestó que ninguno, sino para que la gloria de Dios fuese manifestada. Entonces, fíjate que ni siquiera hizo todo un espectáculo Jesús, ¿verdad? No es como ahora esos grandes predicadores o grandes sanadores, ¿verdad? Que hacen todo un show y gritan y revolotean el saco y que tantas tonterías que hacen. Jesús lo único que hizo, dice que hizo lodo con saliva. Lo fue amasando y después, cuando yo creo que ya estuvo como una masita, lo aplicó en los ojos del ciego. Y después lo mandó, después de que le untó, le dijo, ahora ve y lávate en la fuente del Siloé, perdón. Y él, como ya te lo he dicho algunas ocasiones que hemos estado estudiando, él sin objetar nada, obedeció y fue a hacer lo que Jesús le había mandado hacer. Imagínense qué maravilloso para este hombre, después de obedecer, irse a lavar sus ojos y poder ver la más grande maravilla realizada en la vida de este hombre. Este hombre podía ver el hermoso cielo azul, pudo ver los árboles, las flores, el color del agua, pudo distinguir todo. Imagínense qué maravilloso que él podía ver todo. Gloria sea el nombre del Señor. Él indudablemente quiero imaginar que saltaba de alegría y probablemente gritaba diciendo, gloria a Dios, porque antes fui ciego y ahora veo, ahora puedo ver. Me he perdido de todas estas bellezas por tantos años. Y imagínate, ¿verdad? Ir tan gozoso, tan feliz y de repente encontrarse con este grupo de personas, este grupo de judíos que siempre estaban buscando la manera de echar mano de Jesús para matarlo. Y entonces, ¿verdad? Se le paran enfrente y lo primero que hacen, ¿verdad? Es confrontar a este hombre que había sido ciego de nacimiento, ¿verdad? Porque acuérdate que llegó el momento, como lo dice aquí la escritura, que ellos pensaban que era un mendigo que se estaba haciendo el ciego para poder, ¿verdad?, defraudar a la gente, pedirles dinero para que le dieran, y pensaban que él verdaderamente no era ciego, que nada más estaba haciendo creer a la gente que era ciego para poder estafarlos.
Y entonces le preguntaron a él, ¿verdad? Y entonces le preguntaron y él les dijo, bueno, miren, es que este hombre me puso lodo en mis ojos y me dijo que me fuera a lavar al Siloé y ahora veo. Y entonces lo comienzan a confrontar, a preguntar, a decirle, bueno, pero ¿quién es? Pues yo no sé quién es, pero él me dio la vista. Y le dicen, es que ese hombre, ay, y él les hace el señalamiento, ¿verdad? Le dice, yo creo que viene de Dios. Yo creo que es un enviado de Dios porque me sanó, porque solamente un hombre, ¿verdad? Al cual Dios respalda, indudablemente puede hacer estas cosas y él me dio la vista. Y entonces ellos pues se enojan, se ofuscan al escuchar, ¿verdad? Porque incluso le dicen, ¿verdad? Da gloria a Dios, pero no le des las gracias a ese hombre, porque ese hombre es pecador, porque además anda sanando en sábado. Y él dice, yo no creo que este hombre sea pecador, pues si no, no haría estos milagros, ¿verdad? Y entonces al ver, ¿verdad? Que este hombre estaba súper agradecido con Jesús por lo que había hecho con él, se enojan, ¿verdad? Y piensan, yo creo que este hombre nada más nos hizo creer que era ciego y probablemente. Entonces llaman a los papás. Vamos a llamar a los papás porque ellos sí nos van a dar una buena respuesta. Obviamente, como ya lo leímos, ¿verdad? Ya toda la gente sabían que si algunos confesaban que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías, inmediatamente los expulsaban de la sinagoga. Entonces imagínate cuando confrontan a estos padres, ¿verdad? De este hombre, ¿verdad? Yo me los imagino muy nerviosos, ¿verdad? Pensando para qué nos llaman, qué hicimos, qué nos van a hacer, ¿verdad? Y entonces estas personas, ¿verdad? Estos judíos comienzan a preguntar, a bombardear a estos padres con preguntas, ¿verdad? Y les empiezan a preguntar. Y entonces ellos tuvieron tanto temor que lo único que ellos, porque les dijeron, este es tu hijo que nació ciego. Y ellos respondieron, sí, este es nuestro hijo, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo recibió la vista? Eso no lo sabemos, pregúntaselo a él porque él tiene edad para darte razón de cómo recibió la vista. Y pues ahí se encuentran ellos con pared, ¿verdad? Porque no tienen la respuesta que ellos esperaban. Y entonces nuevamente regresan a seguir atormentando de alguna manera a este hombre con preguntas, ¿verdad? Y nuevamente vuelven a preguntarle a este hombre que fue ciego, ¿cómo recibiste la vista? Y él les contesta, yo me imagino, ¿verdad? Ah, ya se los dije, ya les he dicho, ¿quieren que se los vuelva a decir? Y entonces ellos contestaron, ese hombre es pecador, pero él contestó, y contestó de la siguiente manera, antes era ciego y ahora veo, eso les puedo decir. Porque eso me consta, que antes no veía y ahora veo. Así es que cuando ellos le dijeron que era pecador, él les volvió a decir, ¿verdad? Si fuera pecador, Dios no lo escucharía, porque Dios no escucha pecadores. Y si este hombre me sanó, quiere decir que este hombre viene de Dios. Y entonces estos hombres se enojaron tanto que inmediatamente lo expulsaron de la sinagoga. Fíjate qué tremendo. Y el hombre salió triste. Imagínate que después de estar tan alegre, tan contento, de estar dando gloria a Dios por su sanidad, dice que él se fue triste porque lo habían expulsado de la sinagoga. Pero a la vez, además de que se sentía triste, pero él iba gozoso, ¿verdad? Porque había recibido a Jesús, ¿verdad? Porque había recibido la vista por Jesús. Y de repente Jesús lo vio. Yo me imagino que lo veía cabizbajo, contento pero cabizbajo, y Jesús ya sabía lo que había pasado, ¿verdad? Y entonces Jesús se le acercó y le preguntó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el hombre contestó,
Cristo. Quisiera creer en él, pero no sé quién es. Y Jesús le comenzó a explicar, le empezó a explicar y les dijo, y ya lo has visto, yo soy el que habla contigo. Imagínate, el hermoso Jesús le comenzó a hablar de las buenas nuevas. Imagínate tú que ya vimos en Isaías cómo Jesús había sido ungido para dar vista a los ciegos, para dar, romper cadenas, para liberar, para dar esperanza a los desesperanzados. Y este hombre era un hombre ciego de nacimiento, pero además de su ceguera física, había una ceguera espiritual. Y el Señor Jesús en ese momento ya no solamente le había sanado sus ojos, sino también al comenzarle a hablar y a explicarle quién era él. Y cuando él le dice, yo soy el que habla contigo, este hombre también recibe abrir sus ojos. El Señor también le quita la ceguera espiritual. Este hombre se sintió muy, muy feliz y poniéndose de rodillas inmediatamente, adoró a Jesús diciéndole, creo, Señor, creo que tú eres el Hijo de Dios. Jesús verdaderamente es aquella verdadera luz que alumbra a todo hombre, amado hermano. Dice el Señor Jesús, yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Lo acabamos de leer en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que Él es la luz del mundo, dice, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, porque así como el Señor le dio a este hombre que físicamente era ciego, también le dio su vista y pudo disfrutar de las maravillas que Dios ha hecho para el disfrute de sus hijos, también le dio, ¿verdad? Abrió sus ojos espirituales, le quitó su ceguera espiritual y pudo ver esa luz que alumbró su vida, la luz de la palabra, la luz del evangelio, la luz de Jesús en su vida. Y dice aquí que él se arrodilló delante de Jesús y creyó en él y dijo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y sí, amados hermanos, déjame decirte, amado hermano, amigo que nos escuchas, que Jesús es la luz que ilumina a todo hombre cuando venimos a Él. Jesús es Señor de señores. Él es el Hijo de Dios y Él murió por cada uno de nosotros. Y esa luz divina que emana Jesucristo a través de su palabra nos sigue guiando por el camino correcto. Su sacrificio en esa cruz sigue dando vida, sigue dando perdón a todo aquel que venga a Él reconociendo su condición de pecador. Gloria sea al nombre del Señor. Con esto concluimos nuestro estudio del día de hoy, amados hermanos. Vamos a orar para concluir nuestro estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos muchas gracias, Padre, por el privilegio que nos da, Señor, de haber estudiado tu bendita palabra, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias porque tú eres, Señor. Tú eres nuestro Salvador, Padre de la gloria. Tú eres, Señor, nuestro pan de vida, Señor. Tú eres el que das vida, el que mantienes nuestra vida sana, Padre, porque tu palabra, Señor, nos nutre, Señor. Tu palabra nos fortalece, Señor. Tu palabra nos da vida, Señor. Tu palabra nos da paz, Señor. Tú eres nuestra luz, Señor, porque aún en medio de las tinieblas, Señor, tú abriste nuestros ojos que estaban ciegos, Señor, y no podíamos verte. Padre, tú los abriste, Señor, y ahora podemos ver la luz, Señor. Esa luz eres tú que alumbra nuestra vida, nuestro camino, a través de tu bendita palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, por mis hermanitos en la fe que estuvieran atentos a este estudio, Señor. A los amigos, Señor, que también han estado y han permanecido fieles, Señor, escuchando esta estación. Te doy gracias por sus vidas, Señor, por todos aquellos que han de escuchar este estudio, Señor, a través del YouTube, Señor, a través de
Facebook, Padre, bendice, Señor, que tu palabra llegue, Señor, y que entre a lo más profundo de sus corazones y de sus mentes, Padre, y que tu palabra, Señor, así como es enviado, Señor, haga aquello para lo cual es enviada, Padre Santo. Gracias, Señor, gracias en esta hora. Te doy gracias por esta estación de radio, Radio Jaí 104.3 FM, aquí en Tizayuca. Gracias, Señor, bendice a nuestro hermano Héctor Islas y a su esposita Gisela. Bendice sus vidas, Señor. Dale sabiduría de lo alto, Señor, para seguir ministrando, Señor, seguir administrando de manera sabia, Señor, esta estación, para seguir, Señor, propagando tu palabra, para seguir extendiendo el reino, Padre de la gloria. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, una bendición para todos y cada uno de los que participamos en esta estación, Señor, hablando tu palabra, Señor, a través de estudios, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Bendice, Señor, nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo esté siempre en nuestras vidas. Que no nos cansemos de buscar siempre la llenura de tu Espíritu, Padre. Padre, te doy gracias por mi pastor, Doroteo Rivera Zarza, Señor, y de su esposita, Adriana Herrera Ortiz. Bendice, Señor, sus vidas. Bendice su ministerio. Bendice, Dios es fiel, Señor, esta congregación, Señor, esta lugar de fe, Señor, esta comunidad de fe que has puesto, Señor, en manos de tus hijos, Señor, para administrarla, Señor. Bendícelos, dales, Padre, sabiduría, entendimiento, Señor, que cada día sean aún más y más sensibles a tu preciosa voz, Señor, y que sean obedientes, Señor, sujetos a tu palabra. Gracias, Señor. Gracias te doy por el honor que me das de poderte servir, Señor. En el nombre de Dios, de Jesús, Señor, te doy muchas gracias por permitirme servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gracias, amado hermano que me escuchas. Te agradezco tu atención. Nos vemos la próxima semana, no sin antes invitarte a la comunidad de fe Dios es fiel en calle Bronce, lote número 1, en Colonia Joyas de Tizayuca, aquí en Tizayuca, a las 11:30 de la mañana. Si gustas acompañarnos, por ahí nos vemos a las 11:30 de la mañana. Dios los bendiga, amados hermanos. El Señor les guarde. Nos vemos hasta el próximo lunes. Mientras tanto, el Señor les guarde. Bendiciones.